Amigos, buenas noches, bienvenidos a Encuentros con la Historia. Estamos otra vez por segunda ocasión en Churubusco, solo que ahora más temprano para dar oportunidad a que ustedes puedan vernos y escucharnos. Hay un no sé qué en el ambiente que flota, una emoción, una sensación de gran respeto, quizá de admiración, como que algo flota en el ambiente, como que aquí el tiempo se ha querido detener y se perciben sensaciones y emociones diversas. Este es uno de los altares de la patria. Allá en el fondo los muros, que diría yo murallas del convento de Churubusco. Aquí el 20 de agosto de 1857, esos muros se cimbraron. Los corazones de tantos combatientes, mexicanos y yanquis, la confrontación de los dos grandes ejércitos, los sentimientos patrios. Aquí las venas de la tierra se abrieron. En este lugar de gran respeto y admiración existen varios monumentos como este, que dice a la letra: año 1856, es decir, 9 años después de la batalla, y cuando era presidente Ignacio Comonfort, se erigió respetuosamente y con enorme gratitud este bello obelisco de cantera, y dice: a la memoria de los ilustres y esforzados mexicanos que combatieron en defensa de la patria, le hicieron el sacrificio de sus vidas. En este mismo lugar, el día 20 de agosto de 1847, la nación mexicana consagra este monumento de gratitud y de honor y de gloria, siendo presidente de la República Ignacio Comonfort. El 20 de agosto de 1847 era un día turbio. Había tenido lugar durante 48 horas la batalla de Padierna. Ambos ejércitos estaban diezmados. El general en jefe de los yanquis, Winfield Scott, había logrado prevalecer y continuar con su avance. Había logrado someter San Jerónimo y también había logrado avanzar sobre Coyoacán. Otro grupo de yanquis avanzaba más hacia el este, viniendo a este lugar. Las fuerzas mexicanas que se batían en retirada viniendo de Padierna
habían alcanzado aquí un punto de refugio. Y puesto que habían combatido 2 días y muchos venían heridos y otros muertos de hambre, el general Anaya y el general Rincón dispusieron que los que se encontraran en posibilidad de combatir recibieran el rancho para finalmente sumarse a los defensores. Pero la gran mayoría, estando heridos o en mala condición, fueron escoltados con rumbo a la capital del país. Los americanos avanzaban victoriosos. El general en jefe de los Yankees, Scott, había dado órdenes a la división del general Twigg que avanzara y tomara toda la zona, incluyendo el convento. Y aunque los yanquis sabían que había fuerzas mexicanas resistiéndose, supusieron que les sería muy fácil tomar la iniciativa y quedarse con el convento prácticamente sin luchar, puesto que no había habido ninguna resistencia desde San Jacinto hasta acá. Pero no era así. Realmente los mexicanos los esperaban. Las órdenes de Winfield Scott eran no detenerse, llegar hasta la capital misma de México. Los yanquis, por lo tanto, alegremente venían en 3 grupos. Esa mañana, 20 de agosto, Santana había estado aquí y había dado órdenes a Rincón y a Anaya que presentaran una defensa vigorosa, y después se había retirado con el grueso del ejército hacia Chapultepec. Los yanquis seguían avanzando y las fuerzas de Twigg empezaron a rodear el convento. Los mexicanos habían agachado la cabeza. Estaban en absoluto silencio. Las órdenes de Rincón como general en jefe y de Pedro María Anaya como su segundo eran no desperdiciar el parque. Rincón sabía que contaba con recursos limitados de pólvora y parque, tanto para los cañones como para las armas largas. Y por lo tanto ordenó que no se disparara a los yanquis a menos que estuvieran a tiro de fusil, para evitar el desperdicio de los recursos militares. Los yanquis se presentaron y empezaron a rodear el convento. Un extraño silencio. Y aunque podían ver las baterías de estos cañones, pensaron que los mexicanos se habían ido, huyendo, abandonando sus armas, sus pertrechos y la posición. Esta presunción falsa fue costosa, ya que arremetieron tanto los de infantería como algunos a caballo contra el convento. Esa mañana también había dispuesto el general Rincón que se contaran muy bien las municiones, y había pedido al general Santana que se aumentara la dotación del sitio, y justamente unos minutos antes de empezar el combate habían llegado municiones. Después se hizo un silencio. Desprevenidos, ingenuos e incautos, los americanos empezaron a rodear.
la posición mexicana. Y las fuerzas de Twigg alegremente se pusieron a tiro de fusil. En un instante, los mexicanos dispararon. Los americanos cayeron, docenas de ellos, heridos y muertos y despedazados, ya que no esperaban ese ataque. 20 minutos duró la primera refriega. Tuvieron que replegarse. El general Scott se encontraba a 8 kilómetros de aquí. Ante los hechos, ordenó que fuera el general Wright el que viniera con su propia división a reforzar a los americanos. Los refuerzos yanquis triplicaban las fuerzas de Twigg y por lo tanto empezaron a rodear el convento en todas direcciones. Pedro María Anaya advirtió a Rincón que ya no habría escapatoria, puesto que como un río humano, los americanos ya habían abarcado los 360 grados del convento y las fuerzas yanquis se habían dispersado y rodeaban por completo el punto y también imposibilitaban el huir o el retirarse. Rincón le respondió que eso no importaba, que la defensa se haría hasta el último hombre. Pero había un hecho singular. Muchos de los soldados que combatían con el uniforme mexicano y con la bandera tricolor en sus pecheras y hombreras eran rubios, altos, esbeltos y de ojos azules. Más parecían yanquis que mexicanos, y eran cientos. Estos eran los miembros del batallón de San Patricio, que habían decidido tomar la causa de los mexicanos y pelear por ellos. Los irlandeses se habían pasado a las fuerzas mexicanas y eso provocaba enojo, enquina, ira y odio de parte del alto mando yanqui. Las fuerzas americanas esperaron. En aquel momento la defensa fue vigorosa. Los irlandeses fueron precisamente los más entusiastas. Pero ¿por qué se habían pasado estos irlandeses al lado mexicano? La explicación es simple. En Estados Unidos los irlandeses llegaban como inmigrantes, buscando un horizonte y una nueva vida. Y cuando fueron reclutados para el ejército americano, ellos en realidad no guardaban un sentimiento de lealtad a América, porque eran recién llegados. Y cuando finalmente conocieron México, quedaron asombrados de la serie de parangones y cosas muy iguales a las de su cultura y patria. Fue en gran medida el sentimiento religioso católico lo que los orilló a cambiar de bando. Motivos religiosos o experiencias, o que muchos de ellos tenían novias mexicanas, pero el hecho es que los de San Patricio pelearon aquí defendiendo los colores mexicanos. La batalla duró más de 4 horas. Los americanos tuvieron que rodear completamente Churubusco. La defensa era impactante. El número de heridos y muertos entre los yanquis enorme. No esperaban tanto valor, tanto arrojo y tanta valentía.
los gallardos defensores de Churubusco fueron triplicados en número por los yanquis. Y ni aún así se rendía el convento. Por el contrario, la defensa era más enconada. Hasta que repentinamente ya no hubo parque. Se habían agotado las balas. Los mexicanos ya no podían combatir. Y el parque que había mandado Santana era de un calibre diferente al de las armas. Solamente servía para los del batallón de San Patricio, los cuales se empeñaron en luchar y en pelear hasta el último momento. Después de aquellas 4 horas terribles, finalmente el silencio sobrevino. Ya sin parque, los mexicanos tuvieron que rendirse. Las puertas del convento se abrieron. Las autoridades yanquis se presentaron a la puerta. Los generales Rincón y Pedro María Anaya estaban para recibirles y entregarles sus sables. Los oficiales yanquis, Ward y Twigg, se presentaron. Twigg le dijo a Pedro María Anaya: ¿dónde está el parque? Pero este le respondió: créame, señor, que si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. Y lo que siguió se los platicaré en otra entrega. Gracias, amigos, por haberme acompañado esta noche en Encuentros con la Historia. En estos muros y en esta plaza todavía huele a heroísmo. Y todos ustedes que son amantes de la historia de México seguramente estarán conmigo en la siguiente entrega. Mañana iré a la Casa Azul, a Coyoacán. No vendré aquí, porque hay otra historia que contar que tiene que ver con Lenin, y Stalin, y Trotsky, y Frida Kahlo, y Diego Rivera. Así es que mañana iremos a Coyoacán. Les recuerdo que ya está por comenzar mi curso de lectura veloz el próximo 2 de marzo y otros talleres que ofrezco para ustedes. Gracias, amigos, por acompañarme esta noche aquí, y gracias por sus corazones rojos, sus deditos azules, sus caritas amarillas. Recuerden, seguimos y seguiremos en Encuentros con la Historia hasta que regresemos a Radio Centro. Y muchas gracias por su presencia, su permanencia y su persistencia. De todo corazón, su amigo el Dr. Pepe Cruz se despide por esta noche. Y recuerden, tenemos una cita todos los días a través de este medio. Gracias, amigos. Buenas noches.